de toda esta temática que como les menciono es bastante amplia, pero también es bastante común, ¿no? En lo que es programación es básico conocer la programación orientada a objetos y es lo que vamos a tocar hoy día. Bueno, con esta presentación simplemente les voy a ilustrar de manera general cómo es a grandes rasgos lo que se trata la programación orientada a objetos. Eh, bueno, la programación orientada a objetos, a ver, déjenme ver si es que se está compartiendo la pantalla. Sí, compartimos la pantalla, está bien, ok. Ya si tienen algún inconveniente, no me escuchan, hay problemas de audio o no se visualiza la presentación, me avisan. Eh, bien, entonces le mencionaba que esto de la programación orientada a objetos es bastante amplio, pero también es bastante conocido. Es bastante común ya que ahora las prácticas o todo el lenguaje de programación ya se orienta a objetos, ¿no? Entonces es vital como programadores conocer, porque de esto también se desprenden muchas cosas, ¿no? Cuando ya trabajen en algunos aplicativos o desarrollen alguna analítica, incluso las librerías que usamos en el lenguaje Python ya nos devuelven objetos, ¿no? Ya específicamente nos retornan objetos. Por eso que también era importante, antes que nada, conocer las estructuras de datos simples, ¿no? Ya conocemos los tipos de datos, las estructuras de control, las funciones. Y esto viene a ser, esto de la programación orientada a objetos ya nos viene a integrar todas esas partes para que tengamos una estructura más compuesta, ¿no? Entonces, eh, en el desarrollo de software para el ámbito de salud enfocándose en la eficiencia y la modularidad del código. Bueno, ya. En la agenda vamos a tener una introducción a la programación orientada a objetos, conceptos fundamentales, vamos a ver la diferencia entre clases y objetos. ¿Y cuáles son los principios clave de la programación orientada a objetos? Dentro de ellos son cuatro principios o clave que tenemos para la programación orientada a objetos. Primero que nada vamos a conocer lo que es la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Ya esto de acá, estos conceptos tienen que conocerlo bien, internalizarlos bien para que en sus trabajos lo tengan en cuenta, ¿no? Aplicaciones en el sector de salud, bueno, vamos a hacer, esto ya sería la segunda parte para hacer ejemplos prácticos y beneficios en el sistema médico, ¿no? Siempre orientándola a esta parte de nuestro sector, trabajamos en el sector salud, ventajas y mejores prácticas. Ya, ¿qué es la programación orientada a objetos? Primero que nada, hay que distinguir qué es una clase y un objeto, porque desde ahí se deviene todo lo que es este paradigma de programación, ¿no? Primero que nada, una clase es una plantilla, ya es como un molde a partir del cual vamos a crear objetos, ya te va a definir una estructura que va a agrupar tanto atributos como sus métodos, ya dice define un tipo de datos personalizado incluyendo sus atributos, ya atributos son las variables que van a ir y los métodos van a ser sus funciones. En el sector salud, por ejemplo, una clase podría ser paciente, ya un paciente, ¿qué atributos podría tener? ¿Qué propiedades podría tener? Entre ellos, por ejemplo, un paciente va a tener su nombre, un ID, una historia clínica, un número de identidad, un tipo de documento de identidad. Esos van a ser los atributos de un paciente. Otros datos también podría ser, por ejemplo, su peso, su talla, sus diagnósticos, ¿no? Esos vendrían a ser como atributos. Ahora, los métodos son acciones que vamos a realizar sobre esta entidad, ¿no? Que se llama paciente. Un paciente podría, por ejemplo, un método podría ser registrar diagnósticos, podría ser uno, o generar una cita para un paciente. Entonces, se trata, anteriormente solo habíamos visto las estructuras de datos y las funciones por separado. Ya, en esta ocasión las clases lo que nos permite es agrupar, ¿no? Tanto atributos como funciones, métodos que se conocen, lo vamos a agrupar. Ya lo vamos a ver cuando lo hagamos como ejemplos guiados. Ahí vamos a partir desde la definición de la clase y vamos a sacar también las instancias. Bueno, el objeto viene a ser ya la instancia de esa clase, o sea, es algo, es
es una instancia concreta de una clase. Cada objeto tiene sus propios valores. O sea, si por ejemplo yo digo de manera general que un paciente va a tener nombre, edad, fecha de nacimiento, ya la instancia viene a ser ya lo concreto, ya. O sea, yo quiero decir, por ejemplo, este objeto que pertenece a esta clase paciente va a tener, por ejemplo, su nombre que se llama Juan Pérez, su fecha de nacimiento, el 30 de diciembre de 1980, por ejemplo, ¿no? Ya tiene datos concretos. Entonces, como que la clase es el molde y el objeto ya viene a ser ya sus datos en concreto, ya. O sea, de esta clase se desprende varios moldes, ¿no? Porque estará el objeto Juan Pérez, estará Miguel Gutiérrez, estará María, ¿no? Así, entonces, pero todos son instancias de la clase paciente. Entonces, esa es la distinción. O sea, todos van a ser, pertenecen a una clase que se llama paciente. ¿Ya? Y la instancia viene a ser ya una persona concreta, ¿no? Un dato concreto de esta clase. Entonces, ahí tenemos que tener la distinción. Ya lo vamos a ver también en código porque a veces de repente también de manera conceptual no se visualiza esta parte, pero ya en código lo vamos a representar, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Ya, los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. ¿Ya? ¿Qué principios fundamentales de la programación orientada a objetos tenemos? Primero que nada, tenemos la abstracción. ¿Ya? La abstracción se enfoca en los aspectos esenciales de un objeto, ocultando los detalles complejos de la implementación para un desarrollador. Es pensar en un paciente sin preocuparse cómo se almacenan sus datos internamente. ¿Ya? La abstracción, vamos a definir, por ejemplo, métodos o eh, funciones concretas que tiene una clase, ¿no? Y, y, y a partir de ello no nos importa cómo lo vamos a calcular. Por ejemplo, puedo poner en una clase eh, paciente que le ponga, por ejemplo, citar, ¿no? Entonces, esta función citar no te dice exactamente cómo lo vas a realizar, simplemente sabes que existe esa función. O, por ejemplo, un paciente que más tiene o una clase que se llame personal médico, por ejemplo. Un personal médico que tendría como acción atender, ¿no? Atender, ¿no? Atender. Ahora depende si este personal es, por ejemplo, un médico, es un enfermero, ¿no? Ahí va a haber la diferencia. Pero ambos van a tener ese método que se llama atender. Entonces, se trata de englobar esta clase con sus funciones o sus propiedades fundamentales que puede tener, ¿no? Y a partir de ello ya no nos importa cómo se va a realizar. A eso se llama abstracción. Quiere decir, por ejemplo, una clase, un animal, por ejemplo, ¿no? Va a tener las funciones respirar, correr, de repente, ¿no? Tiene esas funciones. Pero aun cuando no sabemos cómo lo realiza, pero sabemos que tiene esas funciones y tiene esas propiedades este objeto. Entonces, ya, en eso se trata la abstracción. Ahora, el encapsulamiento quiere decir que, por ejemplo, va a haber atributos que son accesibles dentro del objeto y otros que no se puede acceder fuera del objeto. O sea, yo, por ejemplo, yo no puedo, si yo tengo, por ejemplo, una clase paciente y tengo, por ejemplo, ahí una función que se llame diagnósticos, ¿no? Quizás estos diagnósticos no los puedo acceder desde otra clase, ¿no? Porque por temas de confidencialidad no podrían acceder. Entonces, me permite también dar esa característica de encapsulamiento que permite controlar el acceso a los datos de manera externa. O sea, en una sola clase yo le doy permisos, le digo, ¿sabes qué? Solamente el diagnóstico puede acceder de repente, puedes acceder desde otra clase de repente que se llame médico, ¿no? Solamente el médico de repente puede acceder. Entonces, te permite controlar el acceso a los datos de manera externa, ¿no? Dice, esto también protege la integridad de los datos de un paciente, ¿ya? En esto se refiere a lo que es el tema de encapsulamiento. La herencia, ¿ya?
permite que una nueva clase hija, ya bueno, la herencia también es algo bastante común y bastante importante que ustedes lo conozcan, porque también nos permite la programación orientada a objetos trabajar de manera en base a herencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros decidimos una clase general. A partir de esta clase general generamos clases más concretas. Por ejemplo, el personal médico, podemos definir una clase general que se llame personal médico, y este personal médico va a tener clases hijas, que uno podría ser el personal, eh, claro, personal médico, que es una clase padre, y por ejemplo podría ser se deviene otro tipo de, o por ejemplo una clase maestra que sería una clase persona, ¿no? Esta clase persona podría ser un paciente o un personal médico. Entonces, la clase padre vendría de ser como persona, una clase, y los que serían clases hijos serían personal médico o también un paciente, ¿no? Entonces, ahí crea como una jerarquía, que ya lo vamos a ir viendo, ya de manera gráfica también se ve un poco cómo es la jerarquía, cómo se establecen los lazos de herencia entre clases. Y, y bueno, esa es parte, ¿no? Y se va a explicar también cómo es la parte de la herencia, ¿no? Porque si, por ejemplo, si yo tengo una persona, una clase que se llame persona, esta clase de persona va a tener sus atributos, ¿ya? Y por herencia, si yo creo una clase que se llame paciente, en su defecto va a heredar todas las propiedades de la clase padre, ¿no? Por ejemplo, el nombre, el número de documento, ¿no? Va a heredar. Ya en la clase hija ya vamos a especificar nuevos comportamientos, ya. Para eso nos sirve la herencia. El polimorfismo significa muchas formas que permitiendo que los objetos de diferentes clases sean tratados de forma uniforme. Si comparten una interfaz común, un sistema puede procesar diferentes tipos de pruebas médicas de la misma manera, ¿ya? Bueno, el polimorfismo quiere decir que varias clases van a implementar una misma función de distintas maneras, ¿ya? Y eso nos va a servir que, por ejemplo, independientemente de cómo lo procese esta información, nosotros vamos a llamar a la función, solamente tenemos por ese lado la abstracción de llamar solamente a la función, y ahora depende a qué clase pertenezca se va a implementar esta función. Lo hemos visto ahorita de manera general, acá hay ejemplos breves todavía. Primero que nada vamos a ver cómo se define una clase, ¿eh? ¿Cuál es la definición de una clase? ¿Cómo se define? Al igual que habíamos explicado la definición de una función, acá vamos a explicar cómo es la definición de una clase. Vamos a distinguir entre la definición de la clase, así como el uso de la clase, ¿no? Miren, en esta presentación, en esta parte superior, estamos definiendo la clase, ¿ya? Ya les voy a explicar cada parte de la definición de la clase, pero acá ya lo pueden reconocer un poco, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, el paciente va a tener un dato que se llama nombre. Otro dato va a ser la edad, otro va a ser su historial médico. Ya, va a haber métodos, vamos a diferenciar cuáles son los métodos constructores y cuáles son los métodos de información, ¿no? Que te da. Por ejemplo, acá tiene un método que se llama obtener info, ya, que simplemente te retorna la información del paciente. Y cómo se crea el objeto, ¿ya? El objeto, cómo se inicia el objeto y cómo se usa el objeto, ¿no? ¿Ya? O sea, la clase, como estábamos informando al principio, la distinción es que la clase viene a ser como el molde, ya nos especifica cómo se va a comportar los objetos que se instancian de esta clase, ¿ya? Y el objeto ya viene a ser ya el uso de esta clase, ¿no? Acá hay, por ejemplo, ejemplos de cómo se utiliza la herencia, ¿ya? Acá tenemos una clase que se llama personal de salud. Ya, este personal de salud que vendría a ser, se arman así como una especie de jerarquías ya entre clases. Vamos a generar una especie de jerarquías. Estamos definiendo una clase personal de salud en la parte superior y luego definimos una clase médico. La clase médico viene a ser
un personal de salud, ¿no? Por eso es que también lo denotamos acá, médico, personal de salud entre paréntesis, quiere decir que médico hereda de personal de salud. Y hay otra clase que es paciente, que no hereda de nada, que está libre, ¿no? Entonces se crean ahí las jerarquías. ¿Ya? Esto sí es bastante importante que conozcan cómo trabaja la herencia. Ya la herencia es muy importante y van a ver cuando, sobre todo cuando hagamos importemos los módulos, ya los módulos nos vienen en jerarquía de clases, ya. Entonces ahí vamos a trabajar con estos módulos. El polimorfismo se trata de que varias clases eh, implementan una función, ¿ya? Implementan una función, pero lo hacen de distinta manera. ¿Ya? Por ejemplo, el personal de salud, que es la clase superior, va a implementar la función que se llama realizar labor, ¿ya? Que es de manera general, porque personal de salud va a heredar médico, o sea, médico también va a ser un personal de salud, que también tiene que realizar labor, ¿ya? Y también enfermero, que también es un personal de salud, va a implementar también la clase, ¿no? Personal de salud. Y va a implementar también la función que se llama realizar labor. Y el técnico de laboratorio también es un personal de salud, ¿no? Que dice realizar labor y tiene diferente manera de cómo ejecutar la función. La función que le estamos llamando se llama realizar labor. Mira, ¿cuántas clases tenemos acá? Una, dos, tres, cuatro, hasta cuatro clases, ¿no? Pero todas las tres, estas tres, médico, enfermero y técnico de laboratorio, se heredan de personal de salud. Entonces, por herencia van a implementar esta función que se llama realizar labor. Ahora, cada clase lo implementa de diferente manera, ¿no? Porque acá en el médico lo que hace es diagnostica a un paciente. Ya el enfermero va a realizar labor, pero él no va a hacer no va a hacer diagnósticos. La enfermera va a administrar medicamentos, ¿no? Y el técnico de laboratorio que está haciendo procesa muestras, ¿no? Ahí estamos viendo de forma clara cómo se realiza el polimorfismo, ¿ya? ¿Qué más? El encapsulamiento, lo que les mencionaba, por ejemplo, tengo una clase de historia clínica, ¿ya? En la parte superior tengo una clase que se denomina historia clínica. Y bueno, dentro de sus métodos tenemos establecer diagnóstico y conseguir diagnóstico y establecer tratamiento y devolver tratamiento. Ya, se dan cuenta, miren, que hay, hay atributos que son privados porque el diagnóstico no lo puedo acceder de manera desde otra clase, desde fuera, solamente lo puedo acceder por medio de sus métodos. Ya, por ejemplo, acá dice, ya cuando hago acá en la parte del programa, acá digo historia clínica, lo inicio el objeto y establezco, digo, historia de este paciente, le voy a poner set diagnóstico de hipertensión arterial, pero no accedo directamente a las propiedades, ¿no? del objeto, ¿no? Entonces, en eso se trata el encapsulamiento, que le doy cierto control a los datos del objeto. No puedo acceder así por así nada más, ¿no? Entonces tiene cierto control. De eso se trata el encapsulamiento. Bueno, aplicaciones de la programación orientada a objetos en el sector salud. Estas siglas significan programación orientada a objetos. Ya esto lo van a ver no solo en Python, lo van a ver en otros lenguajes. Es uno de los paradigmas de programación. Y dentro de las aplicaciones acá me he dado algunos ejemplos. Dice sistema de gestión de pacientes. Ya lo vamos a ver. Lo mismo que estábamos haciendo en clases anteriores lo vamos a ver ahora, pero ya con clases, ¿no? Vamos a ir. Ya estamos, cada vez vamos avanzando ya en dispositivos médicos conectados, simuladores quirúrgicos y análisis de datos clínicos. Ya, creo que esto de la programación orientada a objetos sí nos vamos a desarrollar detenidamente, ¿ya? Porque si se dan cuenta, conocer estos principios son bastante amplios, ¿no? Para conocerlo. Entonces, de repente, hoy día vamos a ver cómo es la definición de una clase, vemos cómo creamos un objeto y en la siguiente clase vamos viendo un poco los principios. Vamos a dar ejemplos de lo que es herencia, polimorfismo
pero ya en código, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, en esta presentación es una presentación general todavía. La idea es que vayamos enfrascándonos más en esto para que luego más adelante no tengamos problemas cuando ya veamos módulos ya avanzados ya del propio lenguaje ya de Python ya que tengan que ver con analítica de datos, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces voy a abrir nuestra interfaz que tenemos, nuestro entorno, y ahí vamos a explicar cómo es la definición de una clase, primero que nada. Listo, está muy chiquito ya. No me gusta más grande que la pantalla. Espera, espera. De ahí está ya. Ya, entonces el día de hoy voy a generar otra carpeta. Vamos a generar la carpeta acá. Se llama clase 4. No, clase 5 ya. Esto va a ser teoría. Ok. Y acá vamos a crear nuestros casos, ¿no? Ya. Acá, ya saben, acá voy a crear un ejemplo. Ejemplo le voy a poner como nombre. Listo. Entonces, primero que nada, vamos a partir de la definición de clase, ¿ya? Quiero que conozcan bien cómo es la sintaxis, de cómo se define una clase y cómo se crea un objeto a partir de esa clase. ¿Ya? Entonces vamos a ver, vamos a borrar la pantalla. Vamos a ejecutar el programa, ya saben. Para esto tengo que ejecutar el comando Python. Ya. Python. Tengo que ubicarme en la carpeta que se llama clase 5. A ver. Clase 2 práctico, clase 3, clase... Bueno, ya, clase 5. Ah, perdón. Tengo que ir primero a ubicarme en la carpeta. Ya. No olviden primero cd. Ya. Estamos dentro de la carpeta ahora. Entonces ahora sí puedo ejecutar mi comando Python. Y ubico el archivo que tengo, ¿no? Dentro de clase 5 teoría tengo el ejemplo, el archivo ejemplo 1.py.
Ok, entonces si quiero asegurarme que estoy ejecutando el archivo, voy a poner acá print, ¿no? Un ejemplo típico, ¿no? Acá le voy a colocar print. Uy, PO, ¿ya? Que se llama programación orientada a objetos, que se llama, ¿no? Entonces ejecuto y me sale el mensaje, ¿no? Hoy practicaremos programación orientada a objetos. Ya, con eso me aseguro que estoy ejecutando el archivo correcto. Y acá voy a definir mi clase, ¿ya? Voy a definir una clase que se llame personal de salud, justamente lo que estábamos pensando, ¿ya? Voy a demostrarles cómo se define la clase, ¿no? Así como recuerdan las funciones, poníamos o algo así, ¿no? Mi función, así, algo así. La clase igual, de la misma manera se va a definir, así es, con la palabra reservada class, ¿ya? Y le voy a poner el nombre de la clase, personal, ¿ya? Y aquí viene dos puntos, ¿ya? Ustedes saben que este dos puntos ya me indica que voy a agrupar código, ¿no? Cuando yo le doy enter acá, me salta a la siguiente línea con un tab, ¿no? Entonces acá dentro del personal de salud, la clase, como estábamos viendo en teoría, me va a agrupar propiedades y métodos, ¿ya? O sea, acá me va a agrupar datos y métodos que puedo realizar sobre esos datos, ¿ya? Dentro de los datos de un personal de salud, ¿qué datos podríamos tener? Ya en esta estructura vamos a tener el nombre, por ejemplo, nombre, ¿qué más? A ver, acá tenía ejemplos, ¿no? Para ver los ejemplos. Nombre, edad, historial médico. Bueno, es nombre, departamento puede ser. Ya. Ya, lo que pasa es que acá hay un detalle. Ya, ustedes tienen que conocer que lo primero que hay que definir acá es un método. Un método que toda clase, al menos en Python es así, ¿no? Que tenemos que definir el método init. Y este método se conoce como método constructor. ¿Ya? ¿Lo correcto así? Ya. Es así. Se define como un método. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Estamos acá. Vamos a colocar def. Ya. Y se define de la siguiente manera, ¿ya? Ya, de esta manera se define el método init. Ya. Miren, este def recuerdan que es definición de una función. Ya. Pero cuando una función está dentro de una clase se llama método, ¿ya? Hay que conocerlo así y hay que hablarlo también apropiadamente, ¿ya? Ya, entonces cuando definimos un método, quiere decir que este va a ser su constructor. Qué quiere decir un constructor de una clase? El constructor de una clase es el primer método que se va a ejecutar cuando nosotros llamemos a la clase. ¿Ya? Por ejemplo, si acá pongo print, voy a poner esto print, ¿ya? Vamos a hacer esto. Vamos a ver qué nos ejecuta. Ejecutamos el ejemplo. Actualmente no nos aparece nada más que este mensaje que le habíamos definido arriba, ¿no? Porque simplemente le habíamos puesto como ejemplo. Y luego no me hace nada. ¿Por qué? Porque simplemente es una definición. Es igual que las funciones, les había demostrado que con la definición, a menos que, al menos que le llame a la ejecución, no me va a generar nada porque estoy simplemente tratando con la definición de la clase. ¿Ya? ¿Cómo voy a ejecutar esta clase? Voy a crearme un objeto a partir de esta clase. ¿Ya?
Voy a poner, por ejemplo, voy a poner cómo se llama una clase. Se llama con el nombre de la clase, personal, y entre paréntesis. ¿Ya? Con esto ya estoy creando un objeto de la clase personal de salud. ¿Ya? Ahora sí me va a ejecutar. Hay un error acá, personal de salud. Ah, ya. Ya, acá hay un detalle también. Para que ustedes conozcan, todos los métodos dentro de una clase, en su defecto van a tener un- una variable o un parámetro al inicio que se llama self. Ya, acá lo van a ver, por ejemplo, self. Ya. Esto es lo que nos falta acá. Por ejemplo, vamos a tener esto. Acá vamos a tener un método que se llama self. Ya. Creo que ese ha sido el error, no sé. Ya, ok. Ahora sí. Entonces, la definición mínima de una clase es de esta manera, miren. Vamos a poner la palabra reservada class, el nombre que le vamos a dar a nuestra clase, y dentro de eso vamos a definir un método init, que este método, como les indiqué, este es un método constructor. Todas las clases van a tener este método constructor, ¿ya? Acá le voy a poner acá como comentario, este es un constructor, ¿ya? Acá miren, yo simplemente he creado una instancia de esta clase persona salud. Si yo lo puedo guardar en una variable que le llamo eh, persona 1 le voy a poner. Ya. Miren, este de acá persona salud que se llama igual que la clase arriba, lo pueden ver. Estoy creando un objeto, ¿ya? Claro que acá no se nota a detalle, ¿por qué? Porque recién tiene una definición mínima la clase, ¿ya? No tiene ni siquiera ni métodos, apenas tiene un constructor, ¿ya? Entonces, si yo quiero imprimir, por ejemplo, persona 1, quiero ver qué dato me va a imprimir. Print. Y si le ejecuto, a ver, lo primero que me va a saltar es el constructor, primer método que se llama cuando creo un objeto, ¿no? Ya, y ahora estoy imprimiendo persona 1. Dice, ya, esta impresión de acá corresponde a la de acá. Quiere decir que este de acá es un objeto. Acá me está diciendo que es un objeto. ¿Por qué? Porque esta es la definición de la clase y este es el objeto en sí. Así como he creado un objeto acá, puedo crear otro de la misma clase. O sea, como está en los conceptos estábamos mencionando, una clase es el molde, ¿ya? Y el objeto viene a ser ya la implementación de ese molde, ¿ya? O sea, yo puedo crear varios personal de salud acá, ¿no? Puedo crear así persona 1, persona 2 y ambos tienen el mismo molde, ¿ya? Quiere decir que ambos van a tener las mismas propiedades, pero no van a tener los mismos valores. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo acá creo una propiedad, ya, que se llame nombre, esto tengo que asignarle de manera interna a una propiedad interna que se llame, a ver, esto se lo define de esta manera acá, ya, vamos a ir acá. Entonces para esto me sirve este parámetro que se llama self, ¿ya? Self punto nombre, le estoy asignando el valor nombre, ya. ¿Cómo se interpreta ahorita lo que estoy haciendo ahorita acá? Miren, estoy creando un personal de salud, pero como constructor me va a tomar un parámetro nombre. Entonces ahí me va a levantar un error. ¿Por qué? Porque cuando estoy creando el objeto acá personal de salud, no le estoy pasando este parámetro, ¿no? Al constructor nombre. Entonces ahí me va a tirar un error. Si ejecuto, me sale, ¿no? Me dice, si traducimos esto al español, dice
requiere un argumento posicional llamado nombre. No le estoy pasando el nombre. Entonces, cuando yo creo acá personal de salud, tengo que darle su debido nombre. El primer argumento va a ser un nombre. Por ejemplo, le voy a poner Miguel. Miguel. Y el otro le voy a poner María, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si estoy colocando acá eh, en el método constructor, este init me quiere decir que es el método constructor, una variable que se llame nombre, tengo que pasarle ese nombre al momento de crear el objeto. Ya, al momento de crear el objeto tengo que pasarle el nombre. Ahora sí, si ejecuto, ya no me sale ya no me sale error, ¿no? Ya. Estoy creando dos objetos que se llaman personal de salud, uno con el nombre Miguel y el otro con el nombre María. ¿Ya? Pero no solo puedo tener un solo dato, puedo obtener, por ejemplo, acá la edad, ¿no? Igual, si yo ejecuto esto me va a salir un error porque me dice que falta el argumento edad que no le estoy pasando. Entonces tengo que colocarle acá también la edad. Ya. Perdón, la edad tengo que pasarle como un dato numérico. Por ejemplo, acá le voy a poner 18 y acá le voy a poner 22. Ya, ya. De esta manera entonces ya estoy creando un constructor. ¿Ya? Esta es una clase, pero una definición mínima, ¿no? Tiene apenas dos atributos, que es el nombre y la edad. Entonces la idea es crear por medio de ese concepto que se llama abstracción, darle propiedades a este personal de salud, ¿no? ¿Qué podría tener un personal de salud? Por ejemplo, eh, un personal de salud podría tener como otra propiedad asignar horario, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a crear un método que se llame así, ya, asignar horario. Y dentro de esta propiedad le voy a poner acá que me pase como palabra su horario, ¿no? En una cadena que se llame horario, así, horario, algo así. Y para guardar este dato dentro de la clase tengo que usar este indicador self y le pongo horario. Tiene que ser igual a horario, por ejemplo, ¿no? Pero miren, este método es muy aparte del constructor, ¿no? O sea, primero simplemente he comenzado con el dato básico, que es el nombre y la edad nada más. Ahora, asignar el horario ya viene después ya. O sea, primero genero la clase, genero el objeto, perdón, y luego ya tengo la posibilidad de asignar un horario. O sea, no estoy desde el inicio, ¿no? Porque este método init se va a ejecutar ni bien yo creo la clase, ¿ya? Entonces, si ejecuto este código, miren, solamente el método asignado al horario no tiene por qué llamarme. Esto tengo que hacerlo de manera explícita. O sea, si yo quiero asignar el horario, luego ya dentro de mi funcionalidad de mi programa, acá puedo ponerlo. Ya creé un persona 1. Ahora quiero asignarle el horario, que le pongo, estoy creando el objeto y le digo asignar horario. Ya, y le pongo, solo ejemplo nada más, ¿ya? Voy a poner mañana, turno mañana. Asignar horario mañana le voy a poner. Turno mañana le voy a poner, ¿no? Es general, ¿no? No es algo mañana. ¿Ok? Mire, entonces ya tengo esta propiedad que le estoy asignando un horario. Ahora, acá me tira un error. Dice, ya persona 1 dice que... Ah, ya. Acá recuerdan que los métodos tienen que tener como primer parámetro tienen que tener el self, ¿ya? No se olviden. Si por ejemplo yo acá creo otro método, la única forma es que también este método, por ejemplo acá le voy a poner atender, por ejemplo, ¿no? Atender.
ya tienen que tener este self como primer argumento. ¿Ya? Todas las funciones dentro de esta clase tienen que tener este self. ¿Ya? Es lo que me ha salido el error de antes. Entonces, si le digo atender, este sí no va a tener ningún parámetro excepto el self. Solamente lo voy a poner así, de esta manera. Ya, esto lo voy a borrar, lo voy a poner... acá lo voy a poner un print nada más, ¿ya? Para que se note. Un print vacío nada más por eso. Ya, entonces de esta manera, si yo ejecuto, se creó el objeto y lo que estoy haciendo acá es asignando un horario, pero no lo estoy mostrando, ¿no? Entonces acá, si bien es cierto acá, en esta línea, en la línea 16, estoy asignando un horario, pero no lo estoy mostrando. Entonces voy a crear otro método que me diga mostrar horario, ¿no? Vamos a generar acá otro método que se llame mostrar horario. Ya, igual, miren, con este método he guardado el horario, ¿no? Ahora tengo otro método que se llama mostrar horario. Entonces ahí sí voy a hacer un print, pero ¿de qué valor voy a mostrar? Voy a mostrar el cell punto horario, porque es el dato que yo quiero mostrar, ¿no? Entonces una vez que asigno, acá voy a generar otra línea para mostrar el horario, que se llame esta función de acá, que lo llame esta función de acá. Y esta función me muestra, ya no tengo que ingresarle como parámetro, ¿ya? Simplemente me va a mostrar el dato que estoy guardando en esta variable que se llama horario, ¿ya? Ejecuto y ahí me sale turno mañana, ¿ya? Yo si puedo más adelante, luego de mostrar este horario, como parte de mi programación, le puedo cambiar de repente un horario, ¿no? Si de repente mi sistema es asignar horarios, acá le puedo cambiar turno tarde, le pongo. Pero siempre estoy hablando de la persona 1, mira. La persona 2 he creado, pero no tiene horario. Y si muestro el horario, quiero ver que... eh, bueno, hasta ahí vamos a ver el mostrar horario de la persona 1 todavía, ¿no? En mi lógica de mi programa, estoy creando una persona de salud que se llama Miguel, tiene 18 años de edad. Le estoy asignando un horario, turno mañana. Inmediatamente que asigno el horario, lo muestro el horario, inmediatamente para esa misma persona le estoy asignando el horario turno tarde y me va a mostrar luego el horario que es turno 2, turno tarde, ¿no? Si ejecuto el programa, miren, tienen esa lógica, ¿no? Me llama el método, primer método que se llama cuando creo el objeto. Cuando creo el objeto es acá, en esta parte de acá. Entonces ahí me está mostrando este mensajito de acá, que es el init. La siguiente línea es asignar horario, que le estoy asignando el turno mañana. La siguiente línea me muestra en pantalla porque esta función que se llama mostrar horario lo que hace es print y me dice self horario, ¿no? Parte del horario. Luego le cambio a la misma persona el turno, ¿no? Cambio el turno y muestro el horario nuevamente. Entonces, ese es el proceso que estoy realizando ahorita, ¿ya? Si se dan cuenta, entonces, acá estamos viendo ya varias partes de lo que es los, la- los principios de la programación orientada a objetos, ya. Primero que nada estamos viendo un poco de lo que es la abstracción, porque estamos definiendo una clase, ¿no? Que se llama personal de salud, que es algo genérico, que le vamos a dar propiedades, por ejemplo, atender, mostrar horario, no sé, ¿no? Ya le estamos dando las características que tiene esta clase que se llama personal de salud. Y a partir de esta clase personal de salud voy a sacar varias personas, ¿no? Varios, entre ellos van a ser de repente médicos, enfermeros, personal de laboratorio. Pero esta clase ya me está sirviendo, ¿no? De base para que yo genere varios objetos, ¿no? O sea, yo puedo generar de acá, de este personal de salud, N objetos, ¿ya? Y todos
que cumplan esta clase van a tener estos métodos: mostrar horario, atender y asignar horario, por ejemplo. Y acá hay unos ejemplos más específicos, por ejemplo, de lo que puede hacer realizar labor, por ejemplo, ¿no? Realizar labor. Vamos a crear ese método que se llama realizar labor. ¿Ya? Que en vez de atender podría ser realizar labor mejor, ¿no? Se escucha mejor, realizar labor. ¿Ya? Pero este es un personal de salud genérico, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la herencia. ¿Ya? Acá, por ejemplo, he creado una persona 2, pero no le he asignado, por ejemplo, el horario. Quiero ver qué me muestra si hago, por ejemplo, persona 2, mostrar horario. Solamente para hacer prueba. ¿Qué dato me va a mostrar? Porque no le he asignado un horario a la persona 2, ¿no? He creado un objeto que se llama personal de salud, que se llama María, pero no le he en ningún momento usado esta función, asignar horario para la persona 2. Quiero ver como prueba que me está reportando, ¿no? Y me sale, por ejemplo, no tiene este atributo horario, ¿no? Que no le hemos asignado por defecto, ¿no? Porque ese dato se asigna en esta función asignar horario, y para la persona 2 no le hemos asignado ese dato, ¿no? Entonces me va a tirar un error, ¿ya? Ahora, si quiero, por ejemplo, hacer un ejemplo acá de herencia, voy a definir otra clase, por ejemplo, acá, ¿no? O le vamos a hacer la misma en otro archivo. Vamos a hacer el ejemplo 2, vamos a hacer el ejemplo de herencia. Ya que básicamente voy a copiar el mismo ejemplo, pero lo voy a adaptar nada más, ¿ya? Acá en ejemplo 2 vamos a hacer ejemplos de herencia. Acá le voy a poner en, ya. Entonces la herencia se trata de esto. Voy a cambiar también de ejecución al ejemplo 2. Cambio acá, que hasta ahora solamente ha sido un copia y pega, ¿no? Del ejemplo 1. Pero acá vamos a hacer modificaciones. Acá dentro de estas modificaciones que vamos a hacer, vamos a crear otra clase, ¿ya? Entonces, si yo quiero crear otra clase, voy a ponerlo acá, ¿no? A este nivel de la clase personal de salud voy a poner, por ejemplo, class, y le pongo el nombre de la clase que quiero crear y que herede de esta personal salud. Acá voy a poner, por ejemplo, personal médico, que al final este personal médico también es un personal de salud, ¿no? Que es un personal de salud. Pero para esto vamos a hacer el concepto de herencia. ¿Qué quiere decir? Quiero especificar que, por ejemplo, esta clase que se llama personal de salud también es personal médico, también es una clase de personal de salud. Entonces, ¿cómo yo especifico esto? Esto se especifica por medio de la herencia. ¿Y cómo hago esto de acá de la herencia? Pongo un paréntesis y pongo el nombre de la clase que voy a heredar. ¿Ya? Miren, ¿y cuál es la ventaja de la herencia? Ya, si bien es cierto, yo voy a tener este personal médico, ¿ustedes creen que debería, claro que voy a definir un constructor, pero voy a definir, aparte de estas clases, voy a definir otra, o voy a sobreescribir esta función que se llama realizar labor, voy a colocarlo acá. Eso se llama polimorfismo, ¿ya? Porque voy a llamar a la misma función, uno como personal de salud y otro como personal médico, pero van a tener diferentes comportamientos, ¿ya? Eso se llama polimorfismo. Ya, por ejemplo, para el personal médico lo que voy a hacer es, lo que hace el personal médico es diagnostica, ¿no? Acá está como ejemplo también, está colocando. El doctor está diagnosticando un paciente, por ejemplo, voy a colocar acá. El
doctor. Ya. Ahora, yo voy a crear el personal uno ya está bien, pero la persona 2 le voy a hacer que sea un médico, ¿ya? Pero ya no va a ser personal de salud común, sino que va a ser un personal médico. Entonces voy a cambiar acá esta y voy a imprimir, ya mire, acá en el personal de salud, cuando yo imprimo realizar labor, acá voy a generar al final voy a poner persona uno punto realizar labor. Solamente quiero ver qué me aparece. Por el momento, persona 2 le voy a comentar, simplemente para ver nada más, ¿ya? Para demostrarles algo. Al ejecutar el ejemplo 2, miren, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Ya, persona uno estoy creando que se llama Miguel, tiene 18 años, le estoy asignando un horario, le estoy mostrando el horario, luego cambio el horario y al final digo realizar labor. Como realizar labor, y esta es una clase de personal de salud, ¿ya? Si se dan cuenta, estoy definiendo como personal de salud. La función realizar labor me imprime una cadena vacía, ¿no? No me está imprimiendo nada, ¿ya? O puedo colocarle acá, por ejemplo, soy un- para que se vea nada más, ¿ya? Entonces, si ejecuto esto, sale, soy un personal de salud. Ahora, yo voy a sacar una clase, la persona 2 va a ser una clase personal médico que extiende, se llama extensión, ¿ya? Porque personal médico hereda de personal de salud. Entonces, si yo llamo a esta clase que se llama personal médico, quiero que vean la diferencia. Persona uno es personal de salud, que es la clase padre, y persona 2 es personal médico, ¿ya? Ahora, si yo le pido a esta persona 2 que me muestre su actividad que sea realizar labor, ahí vamos a encontrar la diferencia, ¿no? Vamos a encontrar la diferencia. Ya, seguimos acá y ejecuto. Se dan cuenta, miren. Persona una, su labor es, soy un personal de salud nada más, dice, ¿no? Pero yo cuando ejecuto la persona 2, realizar labor, acá me sale el doctor diagnostica un paciente, ¿ya? A eso le llamamos polimorfismo. Quiere decir, miren, estamos llamando la misma función, pero desde distintas clases, ¿ya? Eso se llama polimorfismo. O sea, y en, y en las librerías cuando usemos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, una librería te usa la misma función, pero te lo realiza de distintas formas, ¿ya? En eso se trata el polimorfismo. Eso es básicamente lo que trabaja el polimorfismo. Ahora, yo voy a definir otra clase, que se llame personal enfermero, por ejemplo, ¿no? Voy a definir otra clase que se llame personal enfermero, ¿ya? Que también hereda de personal de salud, o sea, debe implementar esta clase que se llama realizar labor. Entonces, a diferencia del médico, el personal enfermero suministra medicamento, ¿no? Así está, ¿no? Como suministrador de medicamento. Administra medicamento, hay que ponerlo, ¿no? Administra. Ya es la diferencia principal. Mire, ambos tienen esta función que se llama realizar labor, pero se distinguen, ¿no? Porque
el realizar labor dentro del personal médico es diagnosticar un paciente y el realizar labor dentro de un personal médico es administrar medicamento. Ahora, si yo creo, por ejemplo, una persona 3, ya voy a crear así, persona 3, estoy creando una variable persona 3, pero esta persona 3 va a ser un personal enfermero. Ya. Y ahí si se dan cuenta, las tres personas realizan labor, ¿no? Persona uno que es un personal de salud genérico, digamos. Personal 2 que es un personal médico. O lo cambié acá. Y este hay que ponerle Juan, hay que ponerle, ¿no? 21. Ya. Entonces ahí están los tres tipos, ¿no? Estamos creando un objeto para cada clase. Ya eso es lo que está haciendo este programa, si se dan cuenta. Primero personal de salud, luego personal médico y otro personal enfermero. Entonces, yo esta parte lo voy a obviar y al ejecutar, miren, el primero que es un personal de salud genérico, se puede decir, simplemente me imprime al realizar una labor de soy un personal de salud, nada más, acá está, es esta parte acá. Luego, el, el personal médico me dice, el doctor diagnostica a un paciente y el personal enfermero lo que hace es administra medicamentos, ¿no? Entonces ahí está, hay que quitarle estos mensajes que estamos haciendo de prueba para que se vea todavía más ordenado y lo podamos distinguir, ¿ya? Ya ahí que se vea, ahí se va a ver con menos mensajes, ¿no? Soy, ya, ahí está, miren. Ahí están los tres tipos de personal y su realización de labor, ¿no? Distinta que realizan cada uno. De eso se trata entonces el polimorfismo, ¿ya? Y entonces estamos viendo ya el polimorfismo, estamos viendo herencia, estamos viendo el encapsulamiento y nos falta algo más que creo que es la abstracción y el encapsulamiento, ya. Y eso es básicamente lo que es la programación orientada a objetos, ya. No sé si tienen alguna consulta y si no seguimos con más ejemplos para que puedan seguir aprendiendo un poco más. Entonces dejamos unos 5 minutos a ver si es que tienen alguna consulta. Si de repente también están en práctica, están practicando, me avisan. Si tienen algo, se fue el internet me parece. Ya, les estaba explicando este caso referente a lo que es habíamos creado lo que es un personal de salud, habíamos puesto la definición de un personal de salud y habíamos visto un poco lo que es los principios, ¿no? de la programación orientada a objetos. Estábamos viendo un poco de lo que es la herencia, el polimorfismo, el encapsulamiento y la abstracción, ¿no? Entonces habíamos pasado por este ejemplo, el ejemplo uno, la forma de cómo se hace la definición de una clase. Ya se hace la definición con esta palabra reservada que se llama class, ponemos el nombre de la clase, en este caso estamos poniendo el nombre de la clase personal de salud. Tenemos que tener un constructor, ya ustedes ya conocen este término que se llama def. Def significa que vamos a definir una función que dentro de una clase viene a llamarse métodos, ¿ya? Hemos definido, por ejemplo, el método init. El método init va a ser el método constructor de la clase, ¿ya? Este método constructor es el primer método que se va a ejecutar cuando llamemos a la clase, ¿ya? Vamos a ejecutar. Estamos hablando que, por ejemplo, acá le estoy dando dos parámetros de inicio a la clase que se llama el nombre y la edad, ¿ya? Acá estábamos dando un ejemplo, ¿no? Voy a ejecutar nuevamente el ejemplo número 1 para que lo puedan ver, ¿ya?
acá está la definición de la clase y acá está la ejecución de la clase. Estamos creando el objeto. Con esta forma se crean los objetos. Eh, como estábamos viendo en teoría, la clase es la definición y el objeto ya es es el molde, digamos. Esta parte de acá es el molde de la clase, el molde, y el objeto viene a ser ya la implementación de esta clase. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, cuando creo la clase personal de salud, el primer método que me va a iniciar va a ser este init, ya que se llama constructor. Cuando yo ejecute la clase, vamos a ir acá. Cuando ejecute yo el ejemplo 1 voy a poner, me aparece el primer método que se llama, ya estoy llamando a esta función que se llama init. Con esta parte que dice primer método que se llama cuando creo el objeto. ¿Ya? Yo le quito, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Simplemente estoy creando el objeto, le estoy pasando dos parámetros, el nombre y la edad, y le estoy guardando este objeto en una variable que se llama persona 1. ¿Ya? Acá lo tenemos. Ahora yo quiero, con este personal de salud, puedo realizar métodos. ¿Ya? Todos estos métodos, por ejemplo, asignar horario, realizar labor y mostrar horario, son partes de la definición de este método de personal de salud. Yo quiero ejecutar, por ejemplo, cualquiera de estos métodos, tengo que hacerlo con la instancia del objeto. Por ejemplo, voy acá a persona 1, coloco asignar horario. Asignar horario. Ya. Miren, este método de asignar horario tiene dos parámetros. El primero, el que dice self, no lo vamos a tener en cuenta dentro de una clase. Vamos a ir de frente al segundo parámetro, que es el que dice horario. Entonces acá le voy a colocar un texto que se llame, por ejemplo, turno mañana, por ejemplo, ¿no? Turno. Ya. Y ahora, si ejecuto esto, voy a quitarle esta parte de ese print persona 1 porque no me brinda ninguna información. Si yo ejecuto esto, voy a ejecutar el ejemplo 1. ¿Qué me va a dar como resultado? Todavía no me sale, no me figura nada en pantalla. ¿Por qué? Porque simplemente he hecho la definición de la clase, ¿no? He hecho la definición y he creado un objeto, pero con el objeto no estoy sacando ninguna salida. La única procedimiento que estoy realizando es asignarle un horario, pero no me muestra nada en pantalla, ¿no? Simplemente he asignado un valor a esta variable horario. Entonces, si yo quiero mostrar, para eso he creado esta variable que se llama mostrar horario. ¿Ya? Entonces lo voy a poner acá persona 1, mostrar horario, y de esa manera este mostrar horario sí me hace un print, ¿no? Miren, sí me hace un print y sí me va a mostrar entonces el horario. Entonces ahí recién me va a salir el horario, ¿no? Turno mañana. Ahora, les indicaba también que por medio de los métodos yo puedo modificar los datos dentro de este objeto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el, el método que se llama asignar horario. Está bien. Por ejemplo, acá en esta primera, en la línea 18 estoy asignando un horario. Ahora yo le puedo cambiar, ¿no? Dentro de mi lógica de mi programa le puedo cambiar y nuevamente mostrar. Entonces acá le pongo turno tarde. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá primero? Creo el objeto, ya se llama Miguel, tiene edad 18 años. Le asigno un horario, turno de mañana. Muestro el horario. Luego, a la misma persona, porque estoy hablando de la misma variable, le estoy asignando otro horario, turno tarde, y le estoy mostrando en pantalla. Entonces, ahí vamos, cuando lo ejecutamos, vemos esa secuencia, ¿no? Lógica. Me sale primero el turno mañana y el turno tarde. Entonces, para eso me sirve una clase. Estábamos hablando de lo que es encapsulamiento, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, algunas propiedades, o por ejemplo el nombre, van a ser visibles por medio de métodos, simplemente, ¿ya? Por los métodos que nosotros le asignemos. El otro es, ¿qué es la abstracción?
Abstracción quiere decir que, por ejemplo, esta clase personal de salud me sirve para varias, es como un molde, ¿no? Porque a partir de esta clase puedo crear varios objetos, ¿no? Por ejemplo, puedo crear personal de salud 2 o persona 2, por ejemplo, persona 2, y lo voy a generar de la siguiente manera: personal de salud. O sea, estoy creando otra instancia, pero con distintos datos, lógicamente, ¿no? Solamente voy a cambiar los datos. Por ejemplo, este se va a llamar María y le voy a concatenar la edad que sea 23. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo mismo, pero ya no con la persona 1, sino con la persona 2. Igualmente, voy a generar con la persona 2. Vamos generando con la persona 2, vamos mostrando con la persona 2. Ya, miren, estoy haciendo lo mismo, pero con otra variable que se llama persona 2, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta personal de salud, por el tema de la abstracción, lo puedo reutilizar n veces, ¿no? Así como he hecho para la persona 2, lo puedo hacer para persona 3, persona 4. Lo único que me va a hacer es lo único que me va a modificar de repente la data, ¿no? Porque si bien es cierto, la persona 1 se llama Miguel y tiene 18 años, la persona 2 se llama María y tiene 23 años, y así, ¿no? Sucesivamente. Puedo llamar Jorge, Juan, ¿no? N personas, ¿no? Entonces de eso se trata la abstracción, que yo puedo, como clase, puedo reutilizarla, ¿no? Y estoy ya también encapsulando no solo datos, sino también métodos que se llaman funciones sobre esta clase, ¿no? De eso se trata entonces la programación orientada a objetos. Ya, eso había explicado en este ejemplo. Ahora, en la parte del ejemplo 2 había explicado cómo se trabaja con herencia. Ya, para esto había hecho acá un ejemplo de la herencia. Igual, lo único que he hecho es copiar del ejemplo 1 al ejemplo 2 para demostrar nada más este tema de la herencia. He creado, tenemos el personal de salud, pero adicionalmente a este he creado dos clases hijas, ¿no? Y estaba denotando cómo se hace la denotación de herencia. ¿Por qué? Yo quiero denotar, por ejemplo, que la clase, estoy creando una clase personal médico que hereda de personal de salud, ¿ya? Porque un personal médico, si lo vemos de manera conceptual y de manera lógica, también es un personal de salud, ¿no? Igual, el personal enfermero también es un personal de salud. Entonces, la clase personal de salud es más genérica, ¿no? Y ahora, cada clase ya vienen a ser sus clases hijas, tanto personal médico como personal enfermero, van a tener funciones que lo van a implementar de diferente forma, ¿no? De acuerdo a sus propias características que se tengan. Por ejemplo, acá dentro del personal médico estoy generando un método que se llama realizar labor, ¿ya? Que dentro del contexto del personal médico, realizar labor, lo que hace es, el médico lo que hace es diagnosticar un paciente, ¿no? Y el personal enfermero, como parte de ese contexto de realizar labor, lo que hace es administrar medicamentos. Y acá está dando ejemplos, ¿no? Claros. Dejemos aparte esto de asignar horario y simplemente vamos a ejecutar esta parte. Miren, estoy creando tres objetos distintos. Primero estoy creando un personal de salud que vendría a ser esta clase genérica, ¿ya? Que también tiene el método de realizar labor. Ahora, personal médico, también estoy ejecutando la función realizar labor. Y personal enfermero, también estoy ejecutando realizar labor, ¿ya? Se dan cuenta que he creado tres objetos, cada uno apunta a una clase distinta, ¿no? Pero tienen el mismo método que se llama realizar labor. Entonces, la idea es esto: cuando yo ejecute personal 2, van a ver cómo cada objeto
saca un resultado distinto de realizar labor, ¿no? El primero, que es un personal de salud genérico, dice soy un personal de salud nada más. Pero ya cuando ejecuto el personal médico me sale que realiza un diagnóstico a un paciente y el personal enfermero administra medicamento. Entonces, a esta forma de ejecutar una función dependiendo de la clase de la cual se ejecuta se llama polimorfismo, ¿ya? O sea, poli viene de varios formas, o sea, de formas, ¿no? Entonces, quiere decir que se ejecuta de varias formas un método similar. Entonces, estamos hablando del método realizar labor que se está ejecutando de diferentes formas. A eso lo consideramos dentro de los principios como polimorfismo, ¿ya? Entonces, con esta clase yo les quería demostrar estos principios que habíamos tratado de manera teórica, ¿no? Primero, que son la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia, ¿no? Que son conceptos claves que tienen que conocerlo y también saber cómo trabajan estas partes, ¿no? Ya es muy importante esto conocerlo porque cuando ya entremos a otros temas, por ejemplo, cuando entremos a usar librerías, la mayoría de datos están en objetos, en clases en objetos. Entonces, tenemos que conocer bien estos principios, tener una referencia exacta de cuándo es un objeto, cuándo es una clase, qué está haciendo mi código exactamente, cuándo estoy creando un objeto, cuándo estoy realizando polimorfismo, cuándo estoy realizando herencia, y eso es importante, ¿no? Eso es lo que estaba mencionando. De repente, ¿tienen alguna consulta? Si tienen alguna consulta, igual creo que por una parte se me ha cortado el video, igual ya todo lo tengo grabado, todo se va a subir en todo caso a la aula virtual y ahí lo pueden revisar si es que han tenido inconvenientes. Y si no, ya continuamos la próxima clase con la práctica, ya más práctico lo vamos a hacer ya, porque esto de la programación orientada a objetos sí le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, ya, un poquito más de tiempo y vamos a ver si encontramos más casuísticas respecto a esto, ya. A ver si tienen alguna consulta adicional o si no ya lo dejamos por hoy ahí. Entonces, entonces se les agradece entonces su participación. Ya nos estamos viendo la siguiente clase que sería el martes, el 12. Hacemos también casos con programación orientada a objetos. Vamos a ver si es que subimos librerías también. Y sería la clase práctica el martes. El jueves ya no haríamos clase porque ya tenemos una reunión, ¿no?, de evaluación de indicadores. Ah, las, del 12 nos pasaríamos al 19, que sería la siguiente clase. Ya, gracias. Entonces, nos vemos. Hasta luego.